Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y el día de hoy nos acompaña el periodista Pedro Mellado para hablar sobre las impugnaciones en la elección de Guadalajara y la gubernatura de Jalisco. Con su amplia experiencia en la cobertura de temas electorales y al partir del análisis que él realiza de esta contienda, vamos a discutir los elementos jurídicos y políticos detrás de una posible anulación de los comicios. Comenzamos. La contienda electoral en Guadalajara y Jalisco se encuentra en el centro de la controversia. Las impugnaciones presentadas por los morenistas Claudia Delgadillo y José María Martínez contra el triunfo de Verónica Delgadillo y Pablo Lemus han llevado el proceso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá decidir si existen causales suficientes para anular los comicios. El periodista Pedro Mellado, quien cuenta con más de 4 décadas de experiencia cubriendo la vida pública y procesos electorales en Jalisco y el país, nos comparte su análisis de los elementos jurídicos detrás de las impugnaciones y los posibles desenlaces que podría enfrentar el Estado tras la resolución del Tribunal Electoral. El fallo de los magistrados debe darse antes de que entren en funciones los nuevos gobiernos, el 1 de octubre para Guadalajara y el 6 de diciembre para la gubernatura. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de perspectivas y también le agradezco al periodista Pedro Mellado que esté con nosotros en este espacio para platicar sobre la impugnación de la elección de Guadalajara y Jalisco, un tema que mantiene en zozobra a no solamente los distintos grupos políticos, sino en general a los ciudadanos que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Don Pedro, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Gracias, Jonathan, me da mucho gusto estar aquí. Siempre es un placer platicar sobre los temas públicos y sobre todo que son temas que es importante que la gente tenga más elementos informativos para tratar de hacerse un juicio y que finalmente la gente concluya lo que le parezca razonable si somos lo suficientemente capaces de transmitir la información que la enriquezca. Don Pedro, he seguido su trabajo minuciosamente sobre esta elección y antes me gustaría comenzar con una perspectiva general de lo que usted vio en esta elección en comparación con todo lo que le ha tocado presenciar en cuanto a comicios, que hace un momento me comentaba, son más de 4 décadas, es decir, ¿ha visto cuántas elecciones? No tengo idea cuántas elecciones he visto, pero desde 1980 para acá sí. He visto elecciones casi año tras año. ¿Y qué particularidad ve en esta en especial? Mira, fíjate, yo veía antes, por ejemplo, Jonathan, las circunstancias son muy diferentes. A mí me tocó empezar a cubrir la fuente electoral, política y judicial en una época en donde los organismos electorales eran verdaderos apéndices del gobierno, eran secretarías del gobierno estatal o federal. La Comisión Federal Electoral estaba en manos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Electoral del Estado dependía del Secretario General de Gobierno, por decirlo así. Entonces, había una manipulación absoluta de los procesos electorales y de los resultados electorales. Incluso en esa época me acuerdo que fue cuando conocí, por ejemplo, al doctor Javier Hurtado y al doctor Jorge Alonso, sí. Porque en esa época, cuando yo era un reportero pues relativamente nuevo, me interesaba mucho la información electoral y la estadística electoral y era muy difícil conseguirla siendo información pública porque curiosamente ibas a la Comisión Electoral del Estado y decías, oiga, ¿me puede dar los resultados, las estadísticas de la elección pasada? Y te decían, no, porque es información pública. Y tú decías, bueno, pues por eso démela. No, es que el concepto de lo público hace 40 años es que era propiedad del Estado, claro, y que el Estado se reservaba el derecho de difundirlo o no. Eran condiciones muy diferentes. Lo que yo veo ahora en la materia electoral son 2 cuestiones que me parecen esenciales y que son las que definen de alguna manera los criterios como se juzga un proceso. La cuestión cualitativa y la cuestión cuantitativa. La cuantitativa en cuanto al cómputo de votos, o sea, cuántos votos para tal o cual, el proceso de impugnaciones, de casillas o incluso de una elección completa en relación a la certeza o no del cómputo. Pero hay otro elemento que se ha incorporado al análisis de los asuntos electorales que tiene que ver con la cuestión cualitativa, que es fundamentalmente
con la preservación de los principios rectores de la función electoral que están tanto en la Constitución electoral, tanto en la Constitución Federal como en la Constitución del Estado de Jalisco. Son igualitos porque pretenden preservar lo mismo: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad de un proceso electoral. Que estos principios son los que le dan la calidad al proceso electoral y a la democracia. El cómputo es una cuestión aleatoria del proceso, porque puede haber un cómputo perfecto, donde no se cometa ningún error, donde el PREP sea perfecto. Pero si detrás de esa perfección técnica hay una serie de violaciones a estos principios, entonces esa elección no tiene certeza, no tiene el mismo valor cualitativo. ¿Y en lo que usted ha revisado esta elección no tuvo esos principios, no se mantuvieron? Creo que, empezando por el final, justamente lo que yo he observado, y que quede claro que yo lo he observado. O sea, porque yo he sido un observador muy cuidadoso y muy detallado de los procesos electorales desde hace 44 años por lo menos. A mí me gusta verlo, ¿no? Sí. Creo que es una herramienta fundamental para el ciudadano. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. A mi juicio, todos esos principios, que son principios constitucionales de la función electoral, todos de una forma u otra y en mayor o menor grado se violaron en el pasado proceso electoral de Guadalajara y de Jalisco. ¿Y podría darme, de lo que usted ha revisado, un ejemplo, digamos, vamos de lo menos a lo más? Es decir, del elemento más básico al, digamos, al que le parezca más grave. Bueno, mira, es que todo tiene un orden. El PREP, supongo, sí, por ejemplo, ¿no? Empezamos con el PREP, el día del PREP. Tú sabes, porque además así está establecido en las leyes electorales, que los PREP se deben activar a las 20 horas en todos los casos. Hubo 8 elecciones de gobernador y una elección de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Todos los PREP se activaron a las 8 de la noche, excepto el PREP de Jalisco. Yo tengo una captura de pantalla que dejé en la diapositiva número 1, el PREP, la elección de gobernador en Jalisco. Sí. Resulta que de acuerdo con esta captura de pantalla, el domingo 2 de junio del 2024, el PREP de Jalisco, a diferencia de los otros PREPs, se activó 2 horas después de la hora establecida. En tanto que en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tabasco, en estados con mayores complejidades, incluso geográficas que Jalisco, los PREP se activaron a las 8 de la noche y el de Jalisco se activó a las 10 de la noche. Bueno, ¿y qué sucedió a las 10 de la noche? Bueno, a las 10 de la noche, Jonathan, se habían sumado solamente 3 de 10.917 actas computadas que representaban el 0.027%. Y fíjate nada más, si haces cuentas se pueden hacer rapidísimos. A las 22 horas, el PREP de Jalisco, el día 2 de junio, solamente tenía 136 votos para Claudia Delgadillo González, 116 votos para Jesús Pablo Lemus Navarro y 41 votos para Laura Lorena Aro Ramírez. Redondeo el dato en este sentido. En la zona metropolitana de Guadalajara se concentra el 62% de los votantes potenciales de todo el estado de Jalisco. Es decir, los de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, los paquetes electorales, cuando muchos debieron haber llegado, y en la noche del 2, 20, 30 minutos después de. De hecho, la autoridad dice que llegaron entre las 2 y las 6 de la mañana. Pero el asunto es que, por ejemplo, no creo que el distrito 8, que es un distrito muy céntrico de Guadalajara, que es el que incluye toda la parte poniente de clase media, media alta, donde incluso la gente votó muy temprano, porque el distrito 8 es el distrito con el promedio de edad más alto y con la más alta participación de personas de la tercera edad y con el más alto nivel de instrucción en toda la zona metropolitana. Ese distrito votó muy temprano. Creo que ahí hay un problema y hubo un problema estructural con el PREP, porque el PREP no funcionó con la eficacia que debe haber funcionado. Y luego, además, para redondear este punto, tengo otra captura de pantalla justamente de el 3 de junio del 2024 a las 22 horas con 40 minutos, cuando dice el Instituto Electoral que se cerraba el PREP con el 86.34% de las actas capturadas. Sin embargo, eso no era cierto, porque el mismo Instituto Electoral tenemos en la lámina 4, ¿vale? Sí, publica la lámina 4, que se cierra con el 63.56% de los votos capturados y contabilizados. Entonces,
Y ahí mismo en esa lámina 4, Jonathan Lomelí, puedes ver un dato enigmático. Yo lo llamaría enigmático. Ajá. En el semicírculo ve lo siguiente. Ajá. Lista nominal de casillas aprobadas, 7,080,643. ¿Sí? Votantes en esas casillas aprobadas en Jalisco. Pero la lista nominal oficial de votantes en Jalisco era nada más de 6,695,000. Hay más votantes ahí. O sea, el Instituto Electoral del Estado está reportando en esta gráfica 1 millón de votantes más de los que oficialmente existían en la lista nominal que proporciona el Instituto Nacional Electoral, que es la única autoridad que puede definir una lista nominal de electores. Oiga, don Pedro, ¿y no le preguntó al instituto por qué esta disparidad? Bueno, lo que no le pregunté al instituto, pero sí hubo en un momento determinado cuestionamientos que la presidenta del instituto trató de explicar, señalando que como eran dos elecciones diferentes era muy complejo. Pero hay muchos otros pero esto datos. Yo creo que esto hay que consultarlo. Sí, hay muchos otros datos que... Perdón que lo interrumpa, don Pedro, pero bueno, sobre el PREP, me decía, del 83%, ¿verdad? Y solamente se 63. contabilizan el 63%. En ese sentido, en el PREP, el argumento de la autoridad electoral, don Pedro, es que fue una elección muy compleja, había hasta 43 combinaciones posibles en una de las boletas, ¿no? Y que eso retrasó a los funcionarios de casilla, que incluso conozco casos en donde de plano el funcionario a las 2 de la mañana dijo, ahí están sus paquetes, yo ya no los cuento, o sea, yo ya me hice bolas, ¿no? Sí. Y que por eso se demoró el proceso. Es decir, esa justificación podría explicar lo que usted plantea en el retraso del PREP o no. Mira, vamos a ejemplos concretos, ¿sí? El padrón electoral más grande de toda la República es el padrón electoral del Estado de México, ¿sí? Es la entidad más compleja. El cuarto estado de la República más grande por población y por lista nominal es el estado de Veracruz, que estuvo en el proceso de gobernador y de diputados federales, senadores y presidente de la República. El estado de Veracruz tiene una complejidad demográfica y geográfica muy superior a la de Jalisco, más intrincada, ¿no? Sí. ¿Por qué estados como Veracruz, como Chiapas? Tú sabes que Chiapas tiene un montón de municipios. ¿Por qué estados como Veracruz, como Chiapas, como Tabasco, donde también hubo elección de gobernador, cerraron con el 86% y Jalisco pero allí con hubo el 63%? Coalición con alguna coalición con 5 partidos. En la mayoría de los estados hubo coaliciones, ¿Con incluso 5? en Chiapas. No, en Chiapas fueron como 6. Según yo, Chiapas también se retrasó. Sí, pero Chiapas cierra arriba del 80%, el PREP. ¿Con contabilizadas o, Sí, o capturadas? contabilizadas. Contabilizadas. Porque aquí en el caso de Jalisco lo que llama la atención es que por un lado te da el dato de actas capturadas. Sí, que es distinto, y te ¿no? dice 86.34. Se capturé pero nomás conté el 63. Exacto. Y en el caso de los restantes estados, capturaron y contabilizaron el 80%. ¿Y ese dato sí lo verificó Sí. de Chiapas? Porque yo escuché esos un argumento datos, de la autoridad que todos decía, esos datos están en verificados. Chiapas, donde hubo Sí. megacoaliciones, se Sí. retrasó la elección del PREP. Sí, Chiapas tuvo, además PREP, de perdón. los 3 partidos oficiales, los nacionales, hubo 6 partidos estatales que se coaligaron. Oye, otro argumento, don Pedro, sobre esto es que en el PREP, en el caso del PREP, pues no es un elemento que dé certeza sobre el resultado final de la elección, es decir, es un instrumento previo, que es lo que decía un poco la consejera presidenta, ¿no? Es un instrumento que nada más, realiza un ejercicio, ¿no? Pero al final el valor jurídico no está allí para poder validar el total de votos y el resultado de la elección. Bueno, eso es un argumento de ellos. sobre esa Ajá. premisa, tendríamos que hacer la misma observación con respecto a los conteos rápidos. Claro. O sea, porque... Que ellos dan por buenos. Sí, exacto. Claro, ¿va? Porque el PREP es el acopio de las actas que van llegando y se van capturando y se van contabilizando. Y el conteo rápido es una muestra estadística de un número determinado de casillas que se presume que son representativas de la elección. ¿Por qué un conteo rápido tendría que ser más certero que un PREP? Podría ser porque es un ejercicio estadístico, ¿no? Sí, pero en todo y en el caso... PREP es un ejercicio cuantitativo Sí, de acumulación. Pero el asunto del PREP es que los resultados del PREP son los resultados reales, tangibles, concretos, específicos, derivados de la observación y la validación del funcionario electoral.
Claro. Y el otro es un ejercicio académico. Que yo revisé y en 2021 el PREP llegó al 84% y en 2018 al 79%, es decir, está en rango, aunque no encontré el dato de cuánto se había contabilizado, es decir, más o menos 80 y tantos en esta elección y en las dos elecciones pasadas están en ese rango, ¿no? Digamos, no sé si allí habrá elementos para sospechar algo más. El asunto con respecto al programa de resultados electorales y a los resultados electorales y al cómputo de resultados es la enorme disparidad que el cómputo estatal tiene con respecto al federal, pero en particular hay dos detalles que llaman mucho la atención. El que corresponde al cómputo de Guadalajara y el que corresponde al cómputo del Estado, que incluso en una comparación muy directa con los resultados de los cómputos estatales para diputados locales, para alcaldes, para Senado de la República, y bueno, y no se diga con los cómputos de diputados federales y de presidente de la República, o sea, los resultados del cómputo estatal para gobernador y para la alcaldía de Guadalajara, lo menos que podemos decir es que son disparatados, o sea, no responden a ninguna lógica de ninguna naturaleza. Esa lámina la tengo, que me compartió, lámina 9 de votaciones de diputados locales y federales en Guadalajara comparada con la votación de alcalde, esa se refiere, ¿verdad? Bueno, mira, podemos empezar con algunos números que son muy importantes. Por ejemplo, podemos ver la diapositiva número 5, la 5 primero. Sí. Fíjate bien, por ejemplo, ahí estamos hablando de los 20 distritos electorales locales de mayoría relativa en Jalisco. Ahí vemos, por ejemplo, que de los 20 distritos electorales de mayoría relativa, de los locales, Movimiento Ciudadano gana 4, el Partido de Acción Nacional gana 3 y los 13 restantes los gana la coalición de Morena. Bien, en lo federal. Pero los distritos electorales federales y los distritos electorales locales son exactamente los mismos. Es el mismo territorio, es la misma lista nominal, son los mismos electores. Bueno, aquí MC gana 4, la coalición panista 2 y la coalición morenista gana 13 en los distritos electorales federales. Y en los distritos electorales, los anteriores fueron los locales. En los locales, MC gana 4, la coalición panista 2 y Morena gana 13. Pero en lo federal, en los mismos distritos, con la misma población, con la misma lista nominal, ¿cómo podemos entender que de los 20 Movimiento Ciudadano gana solamente Lagos de Moreno, que el Partido de Acción Nacional gana otros 4 en distritos que siempre han sido tradicionalmente panistas, pero resulta que Morena en la contienda de distritos electorales federales gana 15? Claro. Que eso me parece, digamos que lo escuché también como un argumento en donde decía Morena, ¿no? A ver, yo gané la mayoría de distritos federales, la mayoría de distritos locales, ¿no? Y perdí abrumadoramente la elección en Guadalajara y la elección de gobernador, es decir, eso no tiene sentido. Pero algo de lo que respondían los del otro lado, los emesistas eran, y que a mí me parece que puede también tener un sentido, es el voto cruzado, ¿no? La gente decidió votar de manera cruzada. Quisiera que pusiéramos la lámina 9, que me parece que es muy ilustrativa lo que usted muestra, ¿no? Vamos rapidito dándole una pasadita a la 7 y a la 8, porque tiene que ver con la secuencia de lo que estamos viendo. Muy rápidamente, para no... Mira, muy rápido. Sí. A ver, si vemos la número 7, vemos algo muy singular. Hay 12 de 20 distritos electorales que tienen cabecera en la zona metropolitana. 12 de 20. De esos, en la elección de diputados locales, Morena gana 8 y Movimiento Ciudadano gana 4. En la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto. Sí. Bueno, y luego, esto todavía es más sorprendente, en la disputa de los distritos electorales federales, Morena gana 10 de 12, la coalición panista 2 de 12 y MC no gana ninguno en la zona metropolitana de Guadalajara. Y luego ya vamos a la tabla 9 que tú decías. Ahí ese es muy interesante. Ahí está la tabla número 9. Ve los números simplemente. Lo que está en verde son los que ganaron, ¿verdad? Lo que está en verde son los que ganaron. Ok. Ve, por ejemplo, en el distrito 8, en la local, lo gana Movimiento Ciudadano, pero en la federal lo pierde con la coalición panista. Pero el distrito 9 y el distrito 11, los dos que son del oriente de Guadalajara, los dos los gana Morena en lo federal y en lo local.
La suma de votos de Morena en lo federal y en lo local son 281,000 votos y en lo federal 266,000. Y Movimiento Ciudadano en lo local son 253,000 y en lo federal 207,000. Pero resulta que Verónica Delgadillo gana con 308,000 votos. Que ahí me gustaría un poco como explicarle a la audiencia, digamos, reformular esto, porque a mí me tomó tiempo medio comprenderlo, pero en efecto, es decir, Movimiento Ciudadano en los distritos que menciona llega a tener hasta 257,000 votos más o menos, ¿no? 250,000. Pierde frente al PAN y frente a Morena, pero en la alcaldía de Guadalajara se lleva 308,000. Es decir, hay prácticamente 60,000 votos que que se lleva la alcaldía de Guadalajara Movimiento Ciudadano. Y esa disparidad es parte de lo que usted señala. ¿Por qué sería una anomalía eso, don Pedro? Mira, no te puedes explicar, por ejemplo, que el votante de MC haya votado en el distrito 9 y en el distrito 11 por un candidato de Morena y que para la alcaldía haya votado por la candidata de Movimiento Ciudadano, cuando sabemos que todo mundo vota parejo, o debe haber situaciones atípicas, pero no es la generalidad de las personas. Le preguntes a cualquier persona, ¿cómo votó usted? Y te dice, yo voté todo así. Es que creo que allí partiríamos de una percepción para poder interpretar estos datos. Es decir, una percepción sería la gente vota parejo y otra percepción sería en una elección con una tremendamente polarizada, la gente hizo un voto excepcionalmente cruzado. Mira, pero eso estamos en el terreno de lo subjetivo, yo nunca ¿no, había Pedro? visto ni en el momento, por ejemplo, que se da la transición en Jalisco, que fue en los comicios de 1995, ni en ese momento donde había una polarización local muy fuerte, hubo un voto diferenciado de estas características. Claro. ¿Usted no cree que lo justifique el voto diferenciado? Yo pienso que no por una razón, porque ¿cuántas boletas te dieron a ti? No, pues las que fueron 6. ¿Y qué hiciste con las 6 boletas? No, pues las boté y las deposité. Sí, pero te pusiste a lucubrar este para acá. Yo sí voté diferenciado. Sí, pero ¿en cuántos casos? Digamos que más o menos tenía ahí claro. Sí. Se lo planteo porque, a ver, me dice, yo no había visto esto, pero ¿había usted visto un fenómeno extraordinariamente excepcional como el de Morena con el respaldo popular y lo avasallante que ha sido? Es decir, ¿eso había ocurrido antes? Eso requiere una elección excepcional, ¿no le parece? Lo que sucede es esto, mira. El voto de Morena suele ser un voto más parejo que el voto en favor de otros partidos. Sí. Y lo vemos en el resultado final de la elección federal. Entonces, aquí el asunto es que estamos ante un fenómeno electoral que más que una votación diferenciada parece un asunto de magia electoral, de ingeniería electoral, al que habría que agregarle otros elementos que complementan la idea de que este proceso electoral fue atípico, pero no en términos de lo que pudiera haber decidido la gente, sino en términos de lo que alguna voluntad externa hubiese podido intervenir para que las cosas resultaran. Mira, ¿qué es lo que decía Rogelio, no? Es matemáticamente esto no se explica. Esto es una locura. Rogelio Campos. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un partido que pierde prácticamente todo gane solamente lo que pareciera importante para ellos, como sería la alcaldía de la capital del estado y la gubernatura del estado? Es que yo conozco gente que dijo, le doy todo a Morena menos Guadalajara y la gubernatura. Bueno, eso puede haber sucedido, pero no hay una explicación lógica y razonable, ni aún en términos de voto diferenciado, que explique cómo hay una diferencia de 53,000 votos entre la mejor votación de Movimiento Ciudadano en Guadalajara en los distritos y los 308,000 votos de Verónica Delgadillo. Pero hay más elementos que usted ha analizado, don Pedro. Si le parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando con usted sobre este tema. Vamos a una breve pausa y seguimos con Pedro Mellado, periodista, hablando acerca de las impugnaciones de la elección de Guadalajara y de Jalisco. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el periodista Pedro Mellado y hablábamos sobre la impugnación de la elección de Guadalajara y los resultados que generaban ciertas suspicacias con respecto a la disparidad entre la mejor votación de Movimiento Ciudadano en los distritos locales y federales y lo que obtuvo en la votación para la alcaldía de Guadalajara. Pero, a ver, hay otro elemento que me parece interesante que usted analiza, don Pedro, y es el caso Monterrey.
¿no? ¿Por qué ese puede ser un precedente para una posible anulación de la elección de Guadalajara adicional, digamos, a estos elementos que estábamos platicando en el bloque anterior? Mira, cuando tú te pones a revisar la información que oficialmente difundió tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, ves situaciones muy singulares y atípicas, como por ejemplo, que en el caso de las listas nominales de electores, en el caso de las listas nominales de electores, ves, por ejemplo, en el Distrito 8, la lista nominal de electores que exhibe el Instituto Electoral de Jalisco es de 419,000 votantes potenciales, 419,000, y la lista que el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que define las listas nominales para el Distrito 8, dice que son 393,000 votantes. Hay una diferencia allí de por lo menos 25,000 votantes en favor de la elección local. Sí. Bueno, lo mismo lo ves en el Distrito 9. La lista nominal del Distrito 9 que el Instituto Local aprueba es de 381,000 contra 361,000 de la lista nominal de la elección federal, para una diferencia de 20,145 y de 23,470 en el Distrito 11. Estoy hablando de los 3 distritos de Guadalajara. Claro. En total hay una diferencia entre la lista nominal de federal y estatal de 69,242,000 votantes más en lo local, que curiosamente también hacen diferencia en los cómputos finales que el Instituto Local señala como oficiales. Pero hay otros datos muy importantes. Mira, por ejemplo, se habló mucho de que se perdió la cadena de custodia, se habló de que había habido un manejo o una manipulación desasiada de los paquetes electorales. Bueno, yo nada más pregunto una cosa. Primero que nada, lo que vimos hace un momento con respecto a lo del PREP es un asunto que tiene que ver con uno de los principios constitucionales de la función electoral, que es la máxima transparencia. Y la certidumbre, ¿no? No hubo máxima transparencia ni certeza con respecto al PREP. Pero aquí hay un dato que se sale, digamos, del control de la autoridad electoral y de los partidos políticos. El lunes 17 de junio y el miércoles 19 de junio, Lauro Rodríguez, un compañero reportero, hace una exploración así incluso hasta muy preliminar sobre el asunto de las votaciones, y él descubre que en El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan se quedaron sin ser computadas 217 casillas, lo que representaría entre 70,000 y 75,000 votos, sin contar en las elecciones de gobernador y diputados. El día 19 contabiliza 124 casillas más de la elección de gobernador en 38 municipios de Jalisco, que representarían 39,000 votos. En suma, entre lo que presenta Lauro el lunes y el miércoles 17 y 19 de junio, estamos hablando de 341 casillas que suman 114,000 votos. El lunes se entrevistan a Paula Ramírez, y Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez describió que por la complejidad de ser un proceso electoral local y federal, las personas funcionarias de casilla tuvieron equivocaciones. En la nota del 19 la entrevistan de nuevo y dice que la diferencia entre ambas personas candidatas es de 186,780 votos, se refiere a la elección de gobernador, casi 5 veces más que la cantidad de sufragios que no se computaron, pero estamos hablando de 114,000 sufragios que no se computaron. El asunto aquí es muy simple desde mi punto de vista. Uno de los principios constitucionales básicos, esenciales de la elección es la certeza. La certeza en el manejo de los paquetes electorales y en el cómputo de los votos. Y el simple hecho de que la misma autoridad electoral, por las razones que sea, esté reconociendo que 341 casillas y más de 114,000 votos no fueron incluidos en el cómputo original del 2 de junio, es una razón suficiente para asegurar que se violó la custodia de los paquetes electorales y que no hay certeza en la calidad del cómputo de los votos. De hecho, en el caso del tribunal local, él lo que hace es recomponer el conteo de 61 casillas que estaban en ceros. Sí, claro. ¿No? Y de allí saca, de hecho aquí tengo el dato, saca alrededor de 17,000 votos. La pregunta, y tú, es decir, 17,000 votos no habían sido contados en Guadalajara. Tú y yo como reporteros nos podemos hacer una pregunta muy simple. ¿Qué pasa entre el domingo 2 de junio y el miércoles siguiente?
cuando también una de las quejas recurrentes de la oposición es que hubo una manipulación de los paquetes que se guardaron en lugares que no parecían adecuados por gente que no parecía capacitada para hacerlo adecuadamente. Entonces, entre un domingo y un miércoles hay mucho margen para manipular. Claro. Y hay mucho margen para manipular un paquete electoral cuando después el Tribunal Electoral del Estado hace la recomposición de los votos. Claro. Pero además te voy a decir una cosa, Jonathan, y que además está documentado como tal. Yo tuve la precaución de rescatar en su momento el cómputo de la elección de gobernador con fecha del miércoles 17 de julio del 2024. No existe ninguna disposición en la ley, ni en la federal ni en la local, que diga que el porcentaje de votación de un candidato a gobernador o de presidente de la República se tenga que hacer sobre la votación válida. No hay ninguna disposición al respecto. Dice sobre la se votación hace sobre emitida. la votación emitida y captada en las urnas. Esta tabla que aquí tengo, en la diapositiva 24, que rescaté justamente el 17 de julio, tiene la votación total, la que se recibió en las urnas, incluyendo los votos nulos y los votos no registrados. Y la primera información que el Instituto Electoral dio fue con base en esta lista, y con base en esta lista se hizo el porcentaje que representaba, en el caso de la votación de Pablo Lemos, menos del 5%. Te voy a decir exactamente cuánto representaba en su momento. Aquí tengo el dato. En el caso de la votación de la elección de diputado, de gobernador, la primera información que dio el Instituto Electoral decía que la diferencia entre Pablo Lemos y Claudia Delgadillo era del 4.96%. Bueno, cuando el Tribunal Electoral local emite su resolución sobre el juicio de inconformidad que presentó Morena, el Tribunal Electoral de manera tramposa y mañosa recompone el porcentaje de votos y dice, y así está en la resolución y aquí lo tengo, y eso fue el lunes 12 de agosto, dice que como el porcentaje de la votación se tiene que tomar con base en la votación válida, lo que no está en ninguna ley, quitando los nulos y los de candidatos no registrados, que con base en eso el porcentaje de Pablo Lemos aumenta al 5.08%. ¿Por qué es importante el 5.08%? A ver. Por una razón muy simple, porque de acuerdo con los criterios que están establecidos para la posibilidad de anular una elección, se establece que entre el primero y el segundo lugar debe de haber una diferencia menor al 5%. Y de manera tramposa y truculenta, el mismo Tribunal Electoral del Estado de Jalisco modifica el criterio para el porcentaje de votos y le da a Pablo Lemos la ventaja de superar el 5%. Pero ¿por qué sería tramposa y truculenta si la ley, ya usted mismo dice que no señala que se deba de hacer de una forma o de otra? Más bien es una interpretación, ¿no? La ley no dice que se tenga que hacer. La ley, tú sabes muy bien que solamente como servidor público puedes aplicar aquello que la ley te mandata o te permite. Bueno, aquí está muy claro que sobre la votación emitida, no sobre la votación válida. Es más, ve los criterios que usa el Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad, y sobre la votación emitida. Si hay ese precedente, a mí me parece que es grave, no, bueno, ¿no? Toma los datos de la elección presidencial, aplica la regla de 3 y ve sobre qué está calculado el porcentaje, sobre la votación total. Que un poco reformulando, creo que ahí está la clave, y usted la acaba de dar, don Pedro, de esta discusión sobre la elección en Jalisco también, que es fundamental. Es decir, la causa de nulidad de la elección es si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%. No, es uno de los requisitos. Con intervención del Estado o con injerencia externa, ¿no? Yo pienso lo siguiente. Además de todas las observaciones que se hacen, por ejemplo, y que además los mismos periodistas podemos hacer sobre el proceso electoral, es evidentísimo que si el mismo Tribunal Electoral del Estado está haciendo una maniobra truculenta para favorecer a un candidato, existe una deliberada intención de que ese candidato sea beneficiado con un triunfo que probablemente no es legítimo. Y digo probablemente porque finalmente eso lo tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero yendo al punto, para no quedarnos en el aire con ese punto, ¿por qué la anulación de la elección de Monterrey hace 6 años ese es un precedente podía fundamental, ser un precedente esencial? Nada más te voy a leer la carátula del documento de la nulidad que está en la diapositiva 18. Dice lo siguiente. La autoridad responsable, Sala Regional del Tribunal Electoral de Monterrey, es la Sala Regional de Monterrey, y esta es una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde anula la elección. La que debe resolver la de Guadalajara. ¿Y sabes por qué lo resuelve? Dice, ausencia de contabilización de 28 paquetes electorales
que representan la diferencia porcentual superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. En este momento la nulidad se puede procesar cuando la diferencia es menor al 5%. En el caso de la elección de Guadalajara, la diferencia es de apenas el 2.83%, está en el rango de lo que la ley contempla para considerar la nulidad. Pero además dice también lo siguiente: irregularidades en el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales. ¿Sucedió en Jalisco? No. Ok. Irregularidad durante la sesión de cómputo, más de 300 urnas que fueron contabilizadas en cero. La pérdida de paquetes electorales y subsecuente recuento a partir de los encartes o lonas electorales. ¿Cuántas casillas se dijo que llegaron sin las actas respectivas y algunas con actas y sin votos? O sea, si lees las causales que tomó en consideración la Sala Superior del Tribunal Electoral para anular la elección de alcalde en Monterrey, te vas a dar cuenta que existen suficientes razones en el proceso de Guadalajara y en el proceso estatal como para pensar que hay causales que justifiquen la nulidad de la elección. En el caso de Monterrey, creo que se cumplen todos en Guadalajara, pero en el caso de Monterrey la diferencia entre el primero y segundo lugar, esos votos, ¿no?, eran menos que los que se recuperaron de las casillas sin contar, ¿no? Sí, pero era en otro supuesto jurídico. En otro supuesto jurídico. El supuesto jurídico aquí es que tiene que ser menos del 5%. Menos del 5%, sí, y que ahí se cumplía, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, aquí en este caso, porque de hecho saqué la cuenta, de las 61 casillas que recompuso el Tribunal Electoral, ellos de allí recuperaron 17,000 votos y la diferencia entre el primero y segundo lugar de Guadalajara es de 20,000 votos. Es decir, ese supuesto del Monterrey no se cumple, ¿no? Digamos, allí está ese pequeño matiz, aunque existe este supuesto en donde hay una diferencia menor al 5%. Entonces, un poco lo planteo porque me parece interesante que hay distintas, es decir, los elementos jurídicos se prestan también a interpretación. Y en este caso el Tribunal Electoral dice no hay elementos para anular la elección. Mira, ¿no? Pero es que hay una cuestión que no hay que perder de vista. Tú y yo lo sabemos como periodistas, sí, que el Tribunal Electoral de Jalisco es una caricatura, porque además está actuando con un magistrado titular y dos, claro, que están por oficio. Bueno, sí, sí. Pero también, si revisas los antecedentes de cómo ha procesado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te vas a dar cuenta que en la mayoría de las ponderaciones que hace la Sala Superior toma en consideración mucho los elementos cualitativos de un proceso electoral. Si tú vas a juzgar un proceso electoral tramposo y fraudulento, claro, y te basas únicamente en el cómputo de votos y en la justificación presuntamente legal del cómputo de votos, nunca vas a llegar al fondo de la cuestión. Claro. Pero si analizas los valores cualitativos del proceso, si ese proceso cumplió con los principios esenciales de la función electoral, los principios constitucionales, ahí tienes un elemento de calidad superior, claro, para considerar la posibilidad de anular unos comicios por la falta de calidad en los comicios, unos comicios en los que se viola, como decíamos desde el principio, los principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad. Mira, hay otro elemento, Jonathan, que es muy importante, que está en la impugnación de Morena. Morena dice que en más de la mitad de los distritos electorales había funcionarios municipales y estatales habilitados como funcionarios electorales. Fíjese que yo revisé eso y a mí me llama la atención, no sé si para un tribunal sea válido que pone el nombre del funcionario, ¿no?, en el caso de la impugnación de la elección de Jalisco, y luego el pantallazo de la nómina. Pero lo que dice el Tribunal Electoral dice, pues es que me das nombres, pero no me planteas ni qué hizo, ¿no?, ni dónde estuvo, ni cuál fue su función para poder incidir en el resultado de la elección. Eso tiene que demostrarlo el partido, sí, ¿no? Lo que sucede también, por ejemplo, es que si estas personas que son funcionarios municipales y estatales estuvieron haciendo una función electoral en determinadas casillas, lo que también puede hacer el tribunal es algo muy simple: pedir las actas que se firmaron en los paquetes electorales y confrontarlas con los nombres y las firmas de las personas que aparecen como implicadas. ¿La ley prohíbe que funcionarios puedan ser funcionarios de casillas, que funcionarios estatales? Sí, la ley lo prohíbe. ¿Prohíbe? Sí, definitivamente. Es que, a ver. ¿Sí? Es una pregunta bien simple.
¿Cómo vas a ser funcionario de un gobierno y al mismo tiempo funcionario de casilla? Y está en la ley que debes de haberte retirado del cargo de funcionario por lo menos un año antes. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Es una de los impedimentos que tienes para poder ser funcionario de casilla. Y habla Morena de 1000 y tantos funcionarios que estuvieron en... Morena habla, por ejemplo, dice, en las páginas 135 y 136 de su juicio de inconformidad, dice Morena, que en 11 de los 20 consejos distritales, es decir, más del 50% de dichos órganos, existió presencia de servidores públicos que tuvieron un claro conflicto de interés que impidió que se desempeñaran de modo objetivo. Y incluso en algunos de ellos, como son los distritos 16, 14, 13, 10 y 15, actuaron como consejeros varios servidores públicos, 2 o más, lo cual revela una utilización sesgada del aparato gubernamental. Y esto tiene que ver y encuadra de entrada con lo que establece, por ejemplo, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que establece que no se pueden desviar recursos públicos, ni físicos, ni materiales, ni de ninguna naturaleza para apoyar a algún candidato o partido. ¿Y cómo llegaron allí esos funcionarios? Eso habría que preguntárselo me llama la atención. A alguien en el gobierno del Estado. Porque al final los propios partidos son los que avalan también, ¿sí? Acreditan que sean ellos o ciertos nombres. Aquí hay una cuestión muy simple. Yo he insistido desde el principio, una vez observando todas las irregularidades que he podido analizar, que de entrada el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad competente para hacerlo, debería de analizar detalladamente la función de Paula Ramírez, la presidenta del Comité del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque lo menos que podrías atribuirle es ineficiencia o torpeza. Sí. Ni siquiera pensemos que haya sido dolo. Otra cosa, ni dolo ni complicidad, simplemente ineficiencia y torpeza, y eso sería suficiente para que consideraran removerla del cargo. Segundo, en el supuesto de que se anulara la elección de Guadalajara o del Estado, sería verdaderamente absurdo que la misma funcionaria responsable de una serie de inconsistencias en el proceso volviera a realizar una elección extraordinaria. Entonces son asuntos que tienen que considerar en su momento. Por lo que usted ha observado, ¿ve dolo, torpe o torpeza simplemente? Mira, yo creo que eso le corresponde al tribunal juzgarlo. Lo que yo sí veo, con base en lo que se puede documentar, es que esta fue una elección que tuvo una enorme cantidad de irregularidades y de situaciones que solamente en razón de la magia se podrían explicar. Pero además, irregularidades muy concretas de injerencia de funcionarios del gobierno, de gobiernos municipales y estatales en un proceso y que fue evidentemente desasiado. Y ni de lejos lo que dijo Lemus todavía en la noche de la elección, tengo 15 puntos de ventaja, a doble dígito me voy a llevar la elección. En realidad fue una elección muy cerrada en ese sentido. Y a ver, voy a hacer un poco la recapitulación para hacerle una pregunta enseguida y también para que la audiencia más o menos visualice lo que acabamos de conversar. Los elementos, digamos, o las fallas de la elección que usted ha analizado y que también se han comentado públicamente, bueno, ya lo dijimos, es el PREP, ¿no? Y la falta de certeza que ofrece. Ya dijimos, son las casillas contabilizadas en ceros, es decir, en Guadalajara... Los paquetes extraviados. Sí, los paquetes extraviados, aunque lo que dice la autoridad electoral, bueno, pues yo los consulté y decían que nada más se perdieron 2 paquetes, ¿no? De 10,000 y tantas casillas. A ver, para el 17 y 19 de junio... Que se recuperaron el 99.9% de los paquetes, ¿no? Porque para el 17 y el 19 de junio, esos votos todavía no estaban contabilizados, no estaban que el NTR registra que esos votos no existían. No, digo, lo que decían es, no es que están perdidos, ahí los tengo, nomás no los conté, ¿verdad? Que bueno, eso es una barbaridad, pero bueno. Entonces, las casillas en ceros, ese es el PREP, las casillas en ceros, la intervención de funcionarios... Perdón, ¿no? Que te interrumpa. Sí. 341 casillas que documenta el diario NTR. Nada más las que documenta el diario NTR. Sí. ¿Qué te garantiza que fueron las únicas? Claro. Habría que preguntar al instituto cuántas realmente tiene, porque aquí reconoció Paula que tenía... ¿Tú crees que realmente el instituto te va a decir cuántas realmente se perdieron o no se perdieron cuando la cabeza de la presidenta del comité del Instituto Electoral está en juego? Cuando lo que se está juzgando es su ineficiencia, su ineptitud, su negligencia y en algún momento su posible o eventual complicidad o perversidad en el proceso? Pues la verdad es que mi tarea sería preguntar, ya suponerlo. Por supuesto que lo puedes preguntar, pero el hecho es que los datos que existen
son un síntoma claro, verificable, de que la elección estuvo muy irregular y saciada. Que seríamos las casillas en ceros, digo, es un poco para la audiencia, la recapitulación, el hecho de que hay una diferencia en Guadalajara al menos menor al 5%, ¿no? Eso sí es un hecho irrefutable, y la interpretación que esta me parece muy interesante, y creo que nada más usted lo ha abordado con esa puntualidad, don Pedro, es cómo en la elección en Jalisco, según una interpretación, son menos de 5 puntos la diferencia porcentuales, y según otra, es decir, tomando en cuenta o la emisión o la votación total o la emisión o la votación solo válida, puede variar del 4.9% al 5.08%, ¿no? Es decir, ese rango me parece también es un punto muy fino y muy delicado en la interpretación jurídica. Si revisamos jurídica, los periódicos, ¿no?, de los días posteriores a la elección, y el dato consolidado que dio a conocer el Instituto Electoral del Estado de Jalisco con respecto al cómputo de la elección de gobernador, simplemente la del miércoles 17 de julio del 2024. En ese momento eran menos del 5% la diferencia. A partir del 12 de agosto, cuando el Tribunal Electoral emite su resolución y manipula el criterio para la interpretación de los porcentajes, aumenta arriba de 5%. Y así como Movimiento Ciudadano, el gobierno estatal, ha capturado al Tribunal Electoral de manera proporcional, ¿no le parece que también Morena puede o ha capturado al Tribunal Electoral Federal de la Sala Superior? Es decir, no hay como ahí una equivalencia de que también pudiera haber un fallo político en vez de jurídico, o que pudiera contaminar lo político, lo jurídico. En materia electoral nunca te puedes sustraer de que pueda haber algún interés político en las resoluciones que se toman. Pero en términos de lo que sería la observación legal, jurídica de un juicio de esta naturaleza, los precedentes son muy importantes. Claro. O sea, tú recordarás la enorme discusión que se hizo con respecto a los criterios para la repartición de los plurinominales diputados y senadores. ¿Por qué se adjudicaron como se adjudicaron finalmente? Porque ese era un criterio que estaba vigente desde hace 3 o 4 procesos electorales. En el caso, por ejemplo, de las resoluciones que pueda tomar la Sala Superior con respecto a la nulidad de un proceso electoral, tendrá que tomar en cuenta los precedentes que ya existen y con base en esos precedentes tomarlos como punto de referencia para aplicar algún criterio en donde exista coincidencia. A partir de todo esto, digo, ya nada más sumaría el hecho de que participan funcionarios estatales de MC en los consejos distritales. ¿Usted cree que estos comicios deberían anularse, en su opinión, o no? ¿Hay elementos para anularlos? Desde mi punto de vista, sí debían anularse los comicios y convocar a elecciones extraordinarias en Guadalajara. Ambas, la de Guadalajara y Jalisco. Y en el Estado. Sí. En el Estado, con todos estos elementos. Con todos los elementos que existen, creo yo que sí debería de hacerse. Sí. Y si revisamos quiénes van a estar en la Sala Superior para emitir la última resolución, creo que por los perfiles y los antecedentes que existen sobre la forma como los consejeros han interpretado la ley, no se puede descartar que puedan declarar la nulidad del proceso. En la nulidad de la elección de Monterrey estaban los 5 que están actualmente están allí. 3 de los que votaron por la nulidad están allí. Y mira, en la nulidad en Monterrey votaron en favor de la nulidad Mónica Aralí Soto Fregoso, que ahora es la presidenta, Yanín Otálora Malasi, que ahora está en la oposición dentro del tribunal. También votó Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Y votaron en contra Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, de los 5 que están actualmente. 3. Pero usualmente Felipe de la Mata Pizaña ha estado haciendo equipo y causa común con la presidenta Mónica Aralí y con Felipe Alfredo Fuentes, y Otálora se ha cargado del lado de Reyes Rodríguez. Aún en el supuesto de que se reacomodaran como han venido votando regularmente, podría darse una votación de 3-2. 3-2. Don Pedro, muchísimas gracias por haberme acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho que haya estado en este espacio platicándonos un poco sobre este tema que, pues bueno, es relevante para el Estado en los próximos días. Pues esperemos a ver qué se resuelve. Mientras más se prolonga, más aumenta la agonía. Muchas gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Platicamos con el periodista Pedro Mellado.